Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarles de nuevo. Estamos estudiando una parte del libro del Éxodo y la parte que estamos estudiando es cómo los hebreos salieron del pueblo de Egipto durante la época de Moisés, ¿no? Ellos, recordemos que estuvieron esclavos por más de 400 años, entonces Dios escogió un libertador, Moisés, para que sacara a ese pueblo de la esclavitud, del yugo de la esclavitud. Y en esta semana vamos a estudiar la lección número 9. La semana pasada estudiamos la lección número 8. Ahora vamos a estudiar la lección número 9 que se titula Cómo vivir la ley. El deseo para Dios era tener un pueblo diferente del resto de la humanidad. Quería un pueblo lleno de fe, un pueblo devoto y que siguieran sus leyes. En esta semana estudiaremos cómo vivir la ley, cómo Dios estableció su ley para que el pueblo se comportara teniendo en cuenta qué cosa era malo y qué cosa era bueno para que ellos hicieran. Recordemos que ellos venían saliendo de una esclavitud física y también cultural, ¿no? Donde los egipcios eran un pueblo con total desconocimiento del Dios de Yahvé, ¿no? Y ellos habían adoptado, los hebreos, todas esas costumbres. Vamos a leer el libro del Éxodo capítulo 20 del 22 al 23. En la versión Jerusalén dice, dijo Yahvé a Moisés, así dirás a los israelitas, vosotros mismos habéis visto que os he hablado desde el cielo. No haréis junto a mí dioses de plata, ni os haréis dioses de oro. Aquí claramente les está haciendo saber a ellos que no quiere idolatría. Recordemos cómo vivían ellos allá en Egipto. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que estas leyes que vamos a estudiar en esta semana, en esta lección número 9, es una ley diferente a la ley de los 10 mandamientos que el mismo Jehová escribió con su propio dedo, esa ley en la cual todavía está vigente, que son los 10 mandamientos. Ya estas nuevas leyes son leyes como cómo iban a comportarse los hebreos durante su estadía en la caminata por el desierto por el resto de 40 años que iban a pasar ellos, ¿no? Entonces, vamos a pasar a nuestro primer subtema para ver qué nos dice la palabra de Dios. Y entonces, nuestro primer subtema se titula El Código del Pacto. Dios le dio unas normas específicas a Moisés, ¿no? Para que las traspasara al pueblo hebreo. Estas normas eran para que el pueblo viera con santidad, viviera con santidad y apartado para Dios. El objetivo era que sea un pueblo ordenado, que viviera en armonía. El pueblo venía de ser esclavo, pero venían de ser esclavos sin su conocimiento, acordémonos de eso, ¿no? Ahora Dios le da una ley cómo podían ellos comprar esclavos, pero siguiendo los reglamentos, respetando los derechos de los demás. Debían regirse bajo una norma de preservar el pueblo hebreo, no contaminar su pueblo escogido, ya que Jehová quería que su pueblo sea un pueblo diferente a los demás. Las leyes acerca de la esclavitud eran especiales y no deben confundirse con la perversa práctica de la esclavitud moderna. Nos acordamos de la época de los colonizadores, de los españoles, ¿no? De Cristóbal Colón, por ejemplo, cómo esclavizaban los nativos y pues eran obligatorios. No debemos confundirlos con todo eso. Además de la ley de la esclavitud, Dios también les da otra serie de leyes. Por ejemplo, una ley sobre actos de violencia, donde el que actuaba con intención de la misma manera debería ser tratado. Una ley como, por ejemplo, del ojo por ojo, ¿no? Además, Dios le da una ley sobre las responsabilidades de amos con los esclavos. Y aquí el dueño debía ser justo con su propiedad, con su criado. De lo contrario, debía dejarlo libre. Acordémonos del pueblo egipcio que ellos tomaban sin pedir permiso.
Mientras que aquí Dios, por ejemplo, si un amo compraba un siervo hebreo, 6 años serviría, más el séptimo año tenía que dejarlo libre. Así eran las condiciones. Y si ese siervo entraba solo, solo tendría que salir. Ahora bien, si tenía mujer, también tenía que salir él y su mujer con él. Pero si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él tendría que salir solo. Pero si el siervo le dice, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o un poste. Ahí tenía que estar él hasta que se dictara la sentencia. Y si la sentencia él la decía que él quería estar por libre, por libertad ahí con su amo, entonces se le perforaba la oreja y este era señal de que el amo quería estar de que el siervo quería estar con su amo para siempre. Entonces, estas son algunas de las cosas, de estas leyes que daba Moisés a todos los hebreos para que pudiesen vivir en orden, ¿no? Muy interesante. Lean Éxodo 21 del 1 al 32, ahí están todos los requisitos que deberían de tener ellos para poder optar a estas leyes. En las leyes sobre esclavos, Jehová le da una serie de lineamientos a Moisés, cómo debían de tratar a los esclavos. No tendrían que ser así como los egipcios. En estas leyes era de total libertad para los esclavos, para el siervo del hebreo. No tendría que el amo abusar de ellos, sino que tenía que dejarlo libre si él quisiera irse, ¿no? En ningún momento tendría que sentirse el siervo preso de su amo. Esta básicamente era lo que es la ley de un esclavo. Ahora bien, sobre las leyes sobre actos de violencia, el que hiriere a alguno haciéndole morir, así también, y el que hiriere iba a morir. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces él le señalaría el lugar al cual iba a huir esa persona. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, entonces Dios se encargaría de esa persona. Y el que hiriere a su propio padre o a su propia madre, simple y sencillamente iba a perecer, ¿no? Esta básicamente era esta ley de violencia y entre otras serie de actos de violencia que pudiesen darse, ¿no? Por ejemplo, el Éxodo 21:24 dice, ojo por ojo y diente por diente, mano por mano, pie por pie. Así era el Éxodo, era la justicia que se debería aplicar. Si usted dañaba a alguien, pues lo iban a dañar. Ahora bien, sobre las leyes, sobre las responsabilidades de los amos y dueños, aquí va otro aspecto muy importante que tenían ellos, porque realmente el que se hacía cargo de un hebreo, de un siervo, de un servidor, tenía que cumplir a cabalidad con lo que se le mandaba. No, no es que solo lo iba a llevar y le iba a dejar que se muriera de hambre ahí. No. Si alguno, por ejemplo, le hiriera el ojo de su siervo, el ojo de su sierva, y lo dañare, le dará libertad por razón de ese ojo dañado. Y si le hubiera hecho saltar de un diente, le hubiera quitado un diente del siervo o un diente de la sierva, si fuese hombre o mujer, por ese diente que le había quitado, lo debían dejar ir. Debería ser libre. Por ejemplo, si un buey pudiera cornear en ese tiempo, ¿no?, a un hombre o una mujer y a causa de ello muriere, el buey tendría que ser apedreado, ¿no?
y no será comida de su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y su dueño se le hubiera notificado y no lo hubiera guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también el dueño. Muy interesante. Aquí era justicia que solo Dios esta justicia, solo Dios la tenía que dar. Nadie se tenía que tomar justicia por propia mano. Entonces, esto es lo que concierne a esta ley de las responsabilidades de los amos y los dueños, ¿no? Entonces, muy interesantes estas lecciones y pues nosotros podemos aprender mucho porque hoy en día también podemos estar siendo esclavos de cualquier cosa. Podemos ser siendo esclavos de la tecnología, del dinero, podemos ser esclavos de cualquier cosa que no agrade a Dios. Entonces, tenemos que tener dos cosas presentes, no ser esclavo y no tener ídolos, porque ídolos no solo son estatuas de barro o de otro material, sino que puede ser jugadores de fútbol, pueden ser personas famosas, pueden ser nuestra propia familia, nuestros propios hijos, puede ser nuestro propio trabajo, puede ser nuestros propios afanes, pueden ser actos de idolatría. Así que tengamos mucho cuidado y sigamos los lineamientos que Dios el Señor Jesucristo nos dejó para vivir en la ley de armonía. Muy bien, vamos a pasar a nuestro siguiente subtítulo. Este subtítulo se llama Más leyes. Y allí en el libro del Éxodo, capítulo 22, del 16 al 23:9, podemos ver otro montón de leyes que Jehová Dios le dice a Moisés que les traspasara a los hebreos. Las leyes que Dios estaba dando a los hebreos eran conforme a la voluntad de Dios, con amor, porque él lo que le interesaba es que los hebreos actuaran con amor y que sean tratados todos por igual. Jehová da más leyes, entre ellas están leyes humanitarias. No debían cometer actos impuros o actos inhumanos, ¿no? Y dejarlos así nomás. Ellos debían hacerse responsables de todo lo que hicieran. Dios haría mucho énfasis en que se le respetara el día sábado. El número 7 es un número de plenitud. Eso nosotros lo sabemos. Algunos versículos de la Biblia que nosotros podemos leer, vemos cómo este número siempre está presente. Dios hace saber a los hebreos que es un día especial y deben de parar toda obra. Israel debería celebrar tres festividades religiosas, ¿no? Principales cada año. Por ejemplo, la Pascua, que lo vimos en nuestras lecciones primeras, también la fiesta de panes sin levadura, o otra fiesta que deberían de celebrarlo, también el Pentecostés o la fiesta de cosechas. Todas estas celebraciones los israelitas deberían de celebrarlas. Nosotros hoy estamos exentos de todas estas leyes, pero nos recuerdan la manera correcta cómo debemos comportarnos, reflejando la misericordia de Dios. Por ejemplo, dice la Escritura en Éxodo 23:6, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que quedare comerán las bestias del campo, así harás tu viña y con tu olivar. Vemos cómo él siempre se preocupaba por los más desahuciados, y todo esto era porque el amor de Dios es más importante que todas las cosas que nosotros podamos tener. Ahora bien, vamos a pasar a nuestro siguiente subtema. Y nuestro subtema se titula El plan original de Dios. Dios prometió una tierra prometida a Abraham, Isaac y a Jacob, y simplemente sería entregada, pero la maldad del ser humano se incrementó, y Jehová tuvo que luchar a favor del pueblo hebreo contra los reyes que estaban apoderados de los territorios. Dios no entró a la tierra inmediatamente
o sea, no mandó a que los hebreos entraran inmediatamente a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, porque quería que esos pueblos se arrepintieran y quería darle la oportunidad de que se arrepintieran y les quería dar otro tiempo de gracia. Dios informó a Abraham que la tierra prometida no sería entregada inmediatamente y, y que sería a su posterioridad. Eso ya lo sabían los hebreos, ¿no? Una fuente fundamental en la conquista de la tierra prometida fue el guía que tenían los hebreos, y este guía era el ángel del Señor, quien los guiaba y los protegía en todo momento, el cual tenía toda autoridad. Entonces, ¿por qué? Podemos preguntarnos nosotros, ¿por qué no se les dio a los hebreos esta tierra prometida de una sola vez, sino que Jehová hizo que caminaran por el desierto? ¿Por qué? Porque él estaba dando la oportunidad a los nativos de esas tierras que se pudieran arrepentir. Sin embargo, hubieron muchos factores en el cual no pudo ser así por desobediencia, primeramente por rebeldía, y sobre todo porque había nativos que no podrían soltar esa tierra, ¿no? Y hay un punto muy importante que el ángel del Señor lo guiaba en todo momento, y eso tenía que manifestarse durante el día mediante una nube, mientras por la noche una nube de fuego. Ese era el ángel del Señor, el cual estaba guiando al pueblo hebreo. Y en todo momento este ángel estaba direccionándolos y tenía orden de hacer desaparecer a cualquiera que desobedeciera, ¿no? Entonces, muy interesante. Lean el Éxodo 23 del 20 al 33. Aquí ustedes van a encontrar todos estos detalles a mayor a detalles de lo que nosotros estamos diciendo en este momento. Muy bien, vamos a continuar con nuestra lección y nuestro siguiente subtema se titula Ojo por Ojo. En Mateo 5, 38 al 48, Jesús hace unas interpretaciones acerca de la ley de talión, de la ley del ojo por ojo. En el Sermón del Monte Jesús cita las escrituras del Antiguo Testamento. Y estos textos que Jesús estaba citando, los que le oían sabían de qué estaba hablando Jesús. Pero Jesús le dio interpretaciones diferentes a las que le daban los rabinos en ese tiempo. Ellos solo se limitaban a leer las escrituras y, sin embargo, no ponían en práctica. Y esas escrituras Jesús desbarata y le da un valor agregado a esas interpretaciones. En el Monte de las Bienaventuranzas Jesús trató de corregir algunas de esas interpretaciones erróneas, señalando a sus oyentes la intención y el significado originales de esos textos. Esta ley fue formulada con la intención de evitar la venganza, de poner fin a las contiendas sangrientas y a cualquier represalia que pudieran tener los hebreos, ¿no? Y los que leían las escrituras. Esta práctica surgió para evitar que las personas tomaran la justicia en sus propias manos, porque realmente los rabinos le daban las interpretaciones incorrectas a estas escrituras, porque como si alguien cometiera un acto contra otra persona, bien, entonces esa persona tenía derecho a sufrir la misma. Pero ahora Jesús les dice, si ustedes aman a quienes los aman, ¿cuál sería la recompensa entonces? Mientras que le dice, si ustedes aman a sus enemigos, entonces ahí se habrá recompensa. Y estas cosas a los rabinos no les gustaba porque ellos se limitaban solo a las escrituras, a lo que allí estaba escrito. Jesús invita a no amar solo a nuestros amigos. Amar a solo a quienes nos quieren no tiene nada de recompensa. Pero amar a los enemigos tiene una gran recompensa. Dar sin esperar nada a cambio. Esto es lo que trata de decir el Señor Jesús en este monte, ¿no? En estos versículos.
porque generalmente nosotros cuando damos esperamos algo a cambio. Sin embargo, cuando nosotros demos, no esperemos de esa persona algo a cambio, sino que la recompensa nosotros tenemos que esperarla del Señor. Vamos a pasar a nuestro siguiente subtítulo, el cual se titula La venganza. Y ahí nosotros podemos ver también en el libro de Mateo, capítulo 6, del 4:6, y también en Lucas 6:23, podemos ver nosotros algunos textos, algunas promesas, algunos mandatos que Jesús hace, ¿no? La venganza es del Señor. Nadie debe tomar justicia por su propia mano. Si nuestro enemigo tuviese hambre, hay que darle de comer. Si tuviese sed, también hay que darle de beber. Esto es lo que mandaba el Señor, ¿no? Porque nosotros podemos darle a quien nos da. Sin embargo, eso no tiene nada de valor agregado. Lo que Él manda es que nosotros le demos a nuestros enemigos, no tener esos prejuicios, no tener esas barreras. Por lo dicho, el Señor se encargará de juzgar lo bueno y lo malo por nosotros. Tenemos que seguir sus lineamientos. Nadie debe darse el papel de juez, porque Dios es el que juzga. Como hijos de Dios nosotros, no se nos debe pasar por la mente tener conflictos con los demás. El amor debe de ser el enfoque de todo cristiano para que Dios se encargue del resto de cosas. Entonces, nosotros estas lecciones, nosotros las podemos aprender, podemos sacar provecho, porque nosotros cargamos una serie de prejuicios en la mente, en el cual hacemos que nosotros mismos vayamos cayendo, y al final nosotros estamos en un abismo que no podemos salir. Entonces, la venganza, dice el Señor, es mía. Nadie tiene que tomarse venganza por su propia mano. Lo que tenemos que hacer es humillarnos, poner la otra mejilla. Si nosotros somos cristianos, tenemos que seguir los lineamientos. Entonces, esta lección la vamos a dejar hasta este punto y la próxima semana vamos a seguir con estas leyes, que son un montón de leyes. Entonces, estas leyes Dios las dejó para los hebreos. Estas leyes las dejó para los israelitas. Todas estas leyes que hemos estado estudiando las dejó para los israelitas. Sin embargo, la ley importante que escribió con su propio dedo, la ley de los 10 mandamientos, la dejó para todos nosotros. Así que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Bendiciones. Hasta la próxima.